Aquí puedes escuchar la predicación de la palabra. En la iglesia corre a la gracia, oramos al Señor. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. Abrazo divino, nuestro miedo se va. Vemos al cielo abrirse, la promesa se hará. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, verso 17 en adelante. Y dice de la siguiente manera: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oramos. Padre, te pedimos que también en esta noche tú nos puedas hablar. Gracias, Dios, porque sabemos que siempre lo haces y de muchas maneras, pero también nos quieres en esta hora hablar a través de tu palabra, a través de esta predicación. Te pedimos que todos nuestros pensamientos sean en la obediencia en Cristo Jesús. Oramos, nos cubrimos con tu sangre y declaramos, Señor, tu libertad una vez más, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, sabemos que Dios es uno solo, pero que se manifiesta en tres personas. Lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Palabra que no está en la Biblia, no aparece en la palabra de Dios, pero que describe perfectamente lo que Dios es. Pasajes como, por ejemplo, en Mateo 28:19, que dicen: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo:
el Padre, el Verbo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, esto y varios pasajes más nos dejan ver la presencia de la Trinidad. Ese Dios que se manifiesta en tres personas. Entonces, en estos pasajes también vemos un orden establecido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que uno es superior a otro, sino que cada uno en particular tiene su misión, pero que cada uno también posee los mismos atributos que lo hacen Dios. Los tres son omnipresentes, o sea, están en todos lados. Los tres son omnipotentes, todo lo pueden. Los tres también son omniscientes, todo lo saben. Ahora, el Espíritu Santo es conocido como la tercera persona de la Trinidad y es una persona divina que nos ama, una persona que nos habla, una persona que nos guía. Y la Escritura revela que el Espíritu Santo no es como algunas religiones creen, que es una fuerza impersonal. Nosotros creemos justamente que el Espíritu Santo es una persona y que es lo más sensible de Dios. Recordemos entonces que cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. El Espíritu Santo es lo más sensible de Dios. Esto no quiere decir que es lo menos importante, no es lo más débil, sino que lo más sensible. Por eso en el pasaje de Efesios, capítulo 4, verso 30, el apóstol Pablo se detiene en medio de todos estos versículos que hemos leído y dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Es la parte sensible de Dios. Pablo, recordemos, no está escribiendo a personas que no conocen a Cristo. Pablo está escribiendo justamente a hombres y mujeres que ya fueron salvados, que ya fueron sellados por el Espíritu Santo. Y precisamente porque el Espíritu vive en nosotros, ahora nosotros podemos entristecerlo cuando volvemos a las prácticas propias de la vieja naturaleza que teníamos antes de conocer a Cristo. Por ejemplo, y pensá en esto, si tu dinero de tu billetera desapareciera misteriosamente, te vas a enojar, ¿no es cierto? Te vas a preocupar y vas a ver por todos lados para ver qué pasó. Ahora, si descubrieras que el que te robó la plata de la billetera es tu hijo, ese enojo se vuelve tristeza, ¿sí o no? Ese enojo, esa preocupación, se vuelve tristeza porque la persona que más amás te ha robado. Y este uso de la palabra tristeza describe el dolor que nosotros sentimos cuando aquellos que nos aman nos decepcionan. Y no contristar al Espíritu Santo de Dios significa esencialmente que nosotros no lo lastimemos. No lastimemos a aquel que nos ama, aquel que está en nosotros, aquel que camina en nuestra vida para ayudarnos, para guiarnos. Pero lamentablemente en el cuerpo de Cristo hay una triste realidad, y es que conscientes o inconscientemente estamos ofendiendo muchas veces, estamos contristando, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y esto sucede porque tal vez hay muchos corazones que están endurecidos y han perdido la sensibilidad de la presencia de Dios. ¿Qué significa contristar? Contristar es la palabra griega lupeo, que significa tristeza, significa causar dolor, afligir, entristecer, herir emocionalmente. Y nosotros como creyentes, con nuestros actos, con nuestra forma de hablar,
con nuestra forma de reaccionar, con nuestra forma de pensar, podemos hacer que el Espíritu Santo se aflija, se entristezca. Y cuando Él está contristado, esto afecta nuestra vida espiritual. En 1 de Tesalonicenses 5:19 también el apóstol Pablo dice, en este versículo pequeño, no apaguéis al Espíritu. Así dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces quiere decir que hay cosas que apagan al Espíritu Santo. Hay cosas que al Espíritu Santo le causan dolor. Hay cosas que al Espíritu Santo le causa tristeza y te las quiero mostrar. Primero quiero hablarte de la rebeldía. Y esta puede ir en contra de Dios mismo o en contra de las autoridades establecidas en todos los órdenes. Y la raíz de toda la rebeldía se encuentra en la caída del hombre, en nuestra propia naturaleza pecaminosa que produce esa soberbia, ese orgullo, esa amargura, ese odio, etcétera, etcétera. Y también la rebeldía es a través de la influencia de Satanás, quien fue el primero que se rebeló contra Dios mismo. Entonces existen formas principales a través de las cuales se manifiesta la rebeldía, y estas pueden ser a través de las palabras. Hablamos de murmuración, chisme, condena, crítica, porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la palabra demuestra también muchas veces nuestras rebeldías. Los razonamientos son cuestionamientos acerca de la autoridad de Dios mismo y de las autoridades que Dios ha establecido, y comenzamos a pensar, a maquinar, a razonar, siempre de una forma rebelde, contraria a lo que Dios ha establecido. Y también los pensamientos, porque cuando hay pensamientos rebeldes, conscientes o inconscientes, estos provienen de un corazón rebelde. Ahora, ¿cuáles son los pasos que llevan a un hombre, a una mujer, a rechazar la autoridad de Dios y de lo que Dios ha establecido? A tener este espíritu de rebeldía. Y muchas veces tenemos que hablar de heridas no sanadas. Heridas que pasaron, heridas que no hemos podido superar. Hablamos de resentimientos, hablamos de amarguras, hablamos de odio, etcétera, etcétera. Lo que tenemos justamente es lo que damos, y no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Entonces toda esta rebelión causa tristeza al Espíritu Santo, le causa dolor al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos anhela, cuando el Espíritu Santo nos ama, nos quiere guiar, y nosotros permanecemos rebeldes a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Otra cosa que causa dolor y tristeza también al Espíritu es la falta de comunión con Él mismo, con Dios. Una forma entonces de contristar al Espíritu es ignorar su obra y descuidar nuestra comunión o nuestra comunicación con Él. Entonces, para lograr tener de nuevo esta comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, esta comunicación, deben existir tres cosas que si no están, tenemos falta de comunión. Y estas tres cosas son el compromiso, la perseverancia y la disciplina. ¿Qué es el compromiso? Es tomar una decisión de calidad sin volver atrás. Yo me comprometo en algo. Y este es el primer paso para poder tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Nosotros mismos tenemos que tomar la decisión de tener comunión, el compromiso, tomar el compromiso de tener la comunión, de buscar al Señor, de poner su reino en primer lugar, de tomarnos minutos al día. No estoy diciendo horas, minutos, para concentrarnos en la voz del Espíritu Santo. Entonces, es una decisión que nosotros mismos tenemos que tomar, que nadie lo va a tomar por nosotros. Sabiendo que
Si nosotros no lo hacemos, su obra, la obra del Espíritu Santo, también va a ser obstaculizada en nuestra vida. Entonces, compromiso. Lo segundo es la perseverancia. Si nos hemos comprometido, tenemos que ser perseverantes en ese compromiso. Y esto significa insistir, permanecer, quedarse en el lugar en vez de abandonarlo. Significa consistencia, constancia. Y en el caso de la comunión con el Espíritu Santo debemos establecer un compromiso y también perseverar en él. Y lo tercero es la disciplina, porque si no tenemos la disciplina, lo otro se nos va a hacer difícil también llevarlo a cabo. Y la disciplina es someter entonces nuestra vida en la dirección para lograr esa meta. La disciplina no es la meta, sino el medio para llegar a ella. Y tener la comunión con el Espíritu Santo debe ser nuestra meta número 1. ¿Cuántos decimos amén? Comunión, comunicación con el Espíritu Santo. Pablo dice en 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, algo que causa dolor y que entristece al Espíritu Santo es esa falta de comunión. Cuando nosotros pasamos desapercibido en el día al Espíritu Santo. Cuando no nos tomamos un tiempo, ya sea mañana, tarde, noche, mediodía, para poderle prestarle atención al Espíritu Santo, a su guía, a su abrazo que muchas veces necesitamos. Entonces, lo que causa la tristeza al Espíritu Santo justamente es esa falta de compromiso, esa falta de perseverancia y esa disciplina hacia Él. Otra causa que también produce dolor y tristeza al Espíritu Santo es la falta de perdón. Y tal vez, si pensamos, podríamos tener razones fundamentadas para estar heridos, pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que soltar el perdón, así como también Dios nos otorgó el perdón a nosotros. Por eso, aunque tengamos las razones, esto no nos da el derecho para guardar falta de perdón en nuestro interior. Porque cuando esto existe, esto nos va destruyendo de adentro hacia afuera. Nos va enfermando poco a poco y a la vez mantenemos atada a esa persona que nos hirió a nuestra vida para siempre. Entonces, el perdón es una decisión que hay que tomar para soltar a esa persona, para dejar libre a nuestro ofensor. Y recordemos que si nosotros no practicamos el perdón como un estilo de vida, esto va a contristar al Espíritu Santo. Porque justamente esa falta de perdón hace que el Espíritu Santo que quiere obrar en nosotros se entristezca. Ahora, ¿qué dice la palabra en Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22? Mateo 18, 21 y 22. Pedro se acerca a Jesús, le hace una pregunta y Pedro también recibe la respuesta. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y me gusta esta pregunta, ¿hasta 7? Y vemos como una cierta valentía de parte de Pedro. Voy a perdonar a mi ofensor hasta 7 veces. Y podríamos decir hasta qué difícil es perdonar hasta 7 veces a una persona. Pero Pedro puso ese número. Ahora Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y esto quiere decir que el Señor nos llama a perdonar las veces que sea necesaria, inclusive cuando sea la misma persona.
Y ese es el gran desafío. Porque si nosotros guardamos ese rencor, esa falta de perdón, esto va a causar también tristeza al Espíritu Santo, por lo que nosotros no estamos permitiendo que Él haga y nos guíe a hacer. ¿Qué más contrista al Espíritu Santo? Y a partir del versículo número 25, el apóstol Pablo da una serie de cosas, de situaciones de la vieja naturaleza que pueden repetirse ahora en la nueva naturaleza si nosotros no estamos atentos y dejamos que el Espíritu Santo se enfríe, se entristezca, se apague en nosotros. Y una de las cosas que también contrista al Espíritu Santo, lo dice el versículo 25, es la mentira. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Y pareciera innecesario que Pablo le hable a la iglesia sobre la mentira. Y pareciera innecesario que yo hoy esté hablando también sobre la mentira. Porque esto es tan antiguo, porque ya forma parte de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Pero sin embargo, todo deja evidencia muchas veces que seguimos luchando con la mentira. Y te queremos tapar una mentira con otra mentira. Y ya tapar esa mentira no es una mentirita, sino que es una mentira mayor. Y seguimos. Y por eso Pablo dice que también esto entristece al Espíritu Santo. Otro factor que entristece al Espíritu es el enojo, la ira. Dice los versículos 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, o damos lugar al Espíritu Santo o damos lugar al diablo. Esto es muy sencillo. Las cosas que se contraponen al enojo son la paz, la benignidad, la paciencia, el dominio propio, que son frutos del Espíritu Santo, que se contraponen justamente al enojo y a la ira. Hablemos del robo, versículo 28. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y hablemos del robo en todas sus dimensiones, no solamente al hombre, sino también a Dios. Consecuencias que cada uno de estos actos en nuestra vida tenemos que también vivirlas. Y parece tal vez tan obvio, pero el apóstol Pablo le sigue hablando a la iglesia de estas cosas tan sencillas que es de la vieja naturaleza, pero que sigue existiendo aún muchas veces cuando apagamos al Espíritu en esta nueva naturaleza. Entonces, otro factor que entristece al Espíritu son las malas palabras. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, las malas palabras son lo equivalente a lo que la Biblia llama las palabras corrompidas. Muchas veces luchamos con estas cosas, muchas veces hablamos de más, muchas veces hablamos mal, muchas veces hablamos con enojo, muchas veces hablamos con bronca. Y también esta forma de hablar, de comunión con el Espíritu Santo, en esa falta de comunión, hace que el Espíritu Santo se entristezca. ¿Qué también dice el versículo 31? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y otro factor que también entristece al Espíritu Santo es la amargura. Este espíritu que cuando trabaja en la vida del cristiano le impide acceder a uno de los más hermosos frutos del Espíritu Santo, que es el gozo. Entonces la alegría, el gozo, el disfrutar se transforman en una carga, en una lucha, en una supervivencia, en amargura, en tristeza.
Y todo esto hace que si el Espíritu Santo nos ve en amargura, en tristeza, en depresión, también Él se entristezca con nosotros. El apóstol habla de la maledicencia. ¿Qué es esto? Es hablar mal de las personas, de las organizaciones. Es hablar mal de lo que sea. Y la murmuración malintencionada, que tiene que ver precisamente con otro elemento nocivo que es la malicia. No se usa para hacer el bien, sino que justamente todo lo contrario, se usa para todo lo que tiene que ver para hacer lo malo. Entonces, todas estas cuestiones de la vieja naturaleza apagan al Espíritu, entristecen la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cuál es la solución? Efesios 4:32 dice ahí: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces la solución a todo este panorama tal vez sombrío, oscuro, es la confesión. Es el arrepentimiento, es el renunciar, es el abandono del pecado y es volver a caminar en la obediencia en Cristo Jesús para que el Espíritu Santo se encienda una vez más, para que dejemos de contristar al Espíritu Santo. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando fallamos? ¿Qué hacemos cuando contristamos al Espíritu? Primera de Juan 1, verso 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay perdón, porque tenemos que abandonar estas costumbres de la vieja naturaleza que vuelven una y otra vez a nuestra vida. Y el mayor motivo para no contristar al Espíritu Santo no es el temor al castigo. Escuche bien esto. El mayor motivo para no contristar al Espíritu Santo no es el castigo que Dios puede darnos, sino el amor de Dios hacia nosotros. Aquel que nos ha amado, aquel que ha enviado a Jesús a morir, aquel que ha enviado el Espíritu Santo para que viva en nosotros, por amor a su nombre, nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo y debemos mantenernos en el camino que Dios nos traza. Entonces, cuando nosotros pecamos, no estamos quebrantando simplemente una norma, estamos entristeciendo también a la persona del Espíritu Santo, a esa persona que mora en nosotros, a esa persona que nos ama con un amor perfecto. Y no se trata justamente de que nosotros seamos perfectos, porque ninguno de nosotros lo somos, sino que vamos camino a la perfección. Pero en esa imperfección en la cual luchamos con las obras de la carne, tenemos que mantenernos atentos, porque el enemigo quiere ganar ventaja en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que responder con un arrepentimiento sincero cuando entendemos que hemos fallado. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que vivir en obediencia, procurando agradar en todo aquel que nunca deja de obrar a favor de sus hijos. ¿Cuánto decimos amén? El Señor desea y quiere darnos lo mejor, pero muchas veces no lo podemos vivir porque muchas veces no estamos en una correcta relación con el Señor. Por eso aquí el apóstol Pablo en Efesios 4 está mostrando cómo debe vivir el creyente que ha sido transformado por Cristo. Y el orden es importante porque los versículos 17 al 19, el apóstol Pablo aquí se encarga de decirnos lo que nosotros éramos antes sin Cristo. A partir del versículo 20 y al 24 nos muestra la obra de Cristo que hizo en cada uno de nosotros. Versículos 25 al 32 ahora nos habla de cómo debemos nosotros vivir esta vida, esta obra que el Señor ha hecho en nosotros y por qué no debemos contristar al Espíritu Santo. Entonces,
nosotros no obedecemos para ser salvos, sino que ya fuimos salvados y sellados por el Espíritu Santo, y por eso obedecemos. ¿Cuántos decimos amén? No obedecemos para evitar el castigo, sino que obedecemos a Dios por amor, para que Dios siga obrando y creciendo en cada uno de nosotros. Recordemos que el que empezó la buena obra la irá perfeccionando siempre y cuando nosotros accedamos a esa perfección. Y esa perfección muchas veces significa dejar cosas que a veces nos gustan, dejar ciertos hábitos, renunciar a ciertas otras cosas, para que el Espíritu Santo pueda seguir creciendo y se pueda seguir encendiendo cada día más y más. Entonces la pregunta en esta noche es: ¿qué cosas muchas veces nosotros estamos permitiendo en nuestra vida para que el Espíritu Santo se entristezca, para que su obra no sea completa en cada uno de nosotros? Y que en esta noche pensemos, no estamos aquí para señalarnos el uno al otro, no estamos aquí para que el mismo Satanás nos señale, pero sí estamos aquí para pensar en qué cosas muchas veces fallamos una y otra vez y que hacen que el Espíritu Santo se entristezca en cada uno de nosotros. Tal vez sea esa rebeldía interior, tal vez sea esa lucha con el orgullo, con nuestro egoísmo, tal vez sea la falta de perdón. Y el Señor en esta noche quiere hablarnos de estas cosas. El Señor quiere confrontarnos en esa falta de comunión que tenemos muchas veces, que no le prestamos al Señor la debida atención. El enojo, la ira, las malas palabras. El Señor quiere obrar en cada uno de nosotros, quiere quitarnos su amargura, esa amargura con la cual muchas veces nosotros luchamos. Así que cerrá tus ojos, comenzá a pedirle al Espíritu Santo que obre, ese Espíritu Santo que está en tu vida. Si has conocido a Cristo, el Espíritu Santo está. Jesús vive contigo. Jesús está en tu corazón. Si en esta noche tal vez no le conoces a Cristo, si tal vez tenés duda de tu salvación, decile: Jesús, quiero conocerte. Quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Te pido, Jesús, que perdones todos mis pecados. Y dame esa salvación, dame ese Espíritu Santo, dame esa nueva vida en Cristo. Señor, gracias. Gracias por tu obrar, gracias porque sabemos que tú siempre lo haces. Y el que conoce a Cristo, sabemos que estamos en el camino del proceso, que muchas veces nos desanimamos, que muchas veces nos equivocamos, que muchas veces tropezamos, pero aquí estamos con una nueva actitud de ponernos en pie una vez más. Queremos abandonar todo aquello que entristece al Espíritu, que le causa dolor, por el cual el Espíritu Santo llora cuando nos ve. Señor, entregamos todas nuestras cargas, nuestras luchas. Entregamos esa falta de perdón para que tú nos des el valor y podamos decidir a soltar ese perdón en aquellos que nos han dañado. Sin merecerlo, Señor, soltamos hoy el perdón. Señor, queremos solucionar nuestra falta de comunión contigo. Danos el tiempo, la decisión, la perseverancia, la disciplina. Señor, queremos buscar métodos para tener un tiempo a solas contigo. Ayúdanos, Señor.
Te entregamos toda rebeldía, Señor, todo egoísmo. En el nombre de Cristo, ayúdanos a vivir en humildad. Ayúdanos, Señor, a ser corazones sensibles a ti en el nombre de Jesús. Renunciamos a la ira, al enojo, a la amargura, a las malas palabras. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Señor, pedimos perdón si a algo o a alguien hemos robado. En el nombre de Cristo, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Señor, quita de nosotros toda malicia, todo lo malo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que tú puedas obrar una vez más. Señor, y que tú también nos puedas hacer libres de toda mentira. Señor, haznos libres con la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Renunciamos a la mentira en el nombre poderoso de Jesús y comenzamos a vivir esa vida en abundancia. Comenzamos, Señor, a gozarnos juntamente con el Espíritu Santo. Señor, que tú crezcas cada día más en nosotros y que nosotros podamos menguar. Que esta sea nuestra oración, Señor, al comenzar esta semana. Que tú puedas crecer y que nosotros podamos menguar. Aleluya, Señor. Queremos adorarte. Queremos pedírtelo en forma de oración. Que tú sigas creciendo. Espíritu Santo, que sigas creciendo en nosotros. Que te sigas gozando con tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Por este tiempo donde tú los activas. Este tiempo donde tú los transformas. Donde tú nos incentivas a buscarte más y más. En el nombre de Jesús. Que tú puedas crecer y que nosotros podamos menguar en el nombre de Jesús.